Continuamos con el siguiente tema, acciones BEPS o ESD. Para este tema tendremos a 4 expositores expertos en la materia. La licenciada Beatriz Guerra de las Oficinas de México, el licenciado Fernando Fucci de las Oficinas de Argentina, la licenciada Ana Cepeda de las Oficinas de Colombia y la licenciada Georgina Cuellar de las Oficinas de El Salvador. Iniciamos este tema con la licenciada Beatriz Guerra, socia encargada de la práctica de precios de transferencia de las oficinas de Guadalajara de Gran Thornton, México. Economista egresada con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de su formación profesional, cuenta con una maestría en finanzas por parte de la Universidad de Guadalajara. Adelante, licenciada, cedo la palabra. Buen día a toda la audiencia que nos acompaña a nivel nacional e internacional a este evento que ha preparado nuestra firma internacional Grant Thornton International. A nombre de mis colegas de Argentina, Colombia, El Salvador y en el mío propio desde México, estaremos exponiendo de las 15 acciones de BEPS. Por favor, a la siguiente slide, por favor. Acciones que conforman la agenda de esta presentación a lo largo y desarrollo de este material, tanto mis compañeros como en mi caso, iremos nombrando cada una de estas acciones, desarrollándolas y destacando los puntos más relevantes que caracterizan a cada una de estas acciones. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Como se puede apreciar en esta lámina, las 15 acciones se clasifican, agrupan en 3 columnas, pilares o áreas fundamentales de acuerdo al contexto que caracteriza a cada una de las acciones, ya sea en lo que es coherencia, sustancia, transparencia y certeza. Curiosamente, la primera acción que se refiere a economía digital y la última acción a instrumento multilateral están incluidas dentro de estos 3 columnas. ¿A qué se refiere coherencia, sustancia, transparencia y certeza? Bien, coherencia va enfocado a, en este caso, eliminar todos los huecos en cuanto a redacción jurídica y diferencias relevantes que pudiesen existir entre los sistemas tributarios. Sustancia, que en este caso garantiza que los resultados de precios de transferencia estén alineados a la creación de valor. Y en lo que respecta a la última columna o pilar, transparencia y certeza, va enfocado a proveer a las autoridades fiscales con información relevante adicional a la que ya pudiesen tener de los contribuyentes. Con esto adicional podemos también considerar, destacar que las 15 acciones de BEPS se emiten, tienen vigencia a inicios de octubre del 2015 a la fecha, y esto con el fin de establecer un sistema tributario diferente, más amplio y transparente, con el objetivo claro y central de acrecentar en mayor grado la tributación o bien pago del impuesto por parte de los grupos empresariales multinacionales a nivel mundial. También va enfocado a garantizar que el beneficio económico se grave en el lugar donde se están realizando las actividades económicas, donde efectivamente se está dando origen al beneficio económico, es decir, donde realmente se está creando el valor. Ya después de esta parte introductoria, pasamos a la siguiente slide, por favor. Vamos a empezar con el desarrollo de las 15 acciones de BEPS. En este caso, yo estaré presentando las acciones 1, 2 y 3 y al final las acciones 14 y 15. Siguiente. En lo que se refiere a la acción número 1, enfocado a abordar los retos de la economía digital para la imposición. Siguiente. La
principal problemática en su inicio radicaba en la complejidad para las autoridades fiscales, tanto de países desarrollados como para países no desarrollados, el que no hubiese en su momento una manera precisa de gravar la economía digital, tanto en el tema del impuesto sobre la renta, así como en el impuesto al valor agregado. También se hacía frente a la dificultad de delimitar los contornos de la economía digital y que ésta no se confunda con la propia economía en su conjunto para efectos de establecer la imposición, ya sea directa e indirecta, de las transacciones digitales que se traten para estos mecanismos de recaudación. Siguiente. Para esto, en su inicio se establecieron iniciativas y recomendaciones, para lo cual destacan las más relevantes. Primero fue modificar la definición y enlistar las excepciones en cuanto a lo que se refiere al tema de establecimiento permanente. También fue lo referente a la revisión de las directrices sobre precios de transferencia y el tratamiento de intangibles, pues al estar hablando de lo que es la economía digital, estamos hablando de intangibles al respecto. En primera instancia, en cuanto a temas de recaudación referente a este tema, atacar lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Por otra parte, bien, tomando en cuenta que las otras acciones van enfocadas a mecanismos muy particulares, en su momento, de momento se recomendó no abordar los siguientes aspectos. El número 1, la introducción de un nuevo nexo o criterio de sujeción con base a una presencia económica significativa, es decir, una presencia física. El número 2, el sometimiento de ciertas transacciones digitales a una retención en cuanto al origen, la fuente. Y 3, un impuesto progresivo. Siguiente. Para esto, en enero de 2019 se establece lo referente a 2 pilares que podrían constituir la base para una resolución consensuada en cuanto a los retos fiscales derivados de la digitalización. De tal manera que en octubre de 2020 se publican los reportes de los diagramas del Pilar 1 y Pilar 2 al respecto. Siguiente. El Pilar 1 se centra en el concepto del nexo. ¿Qué se refiere a nexo? Bien, en términos generales, es en cuanto al nivel de ventas generados en la jurisdicción que se trate o país que se trate, no está condicionado a la presencia física para efectos recaudatorios. De esta manera, así como en la asignación de utilidades y reasignación de derechos recaudatorios para buscar tomar una porción de las utilidades financieras consolidadas de un grupo empresarial, tomando en cuenta que exista una activa y sostenible participación del negocio en cada una de sus economías. Siguiente, con el Pilar 2. El Pilar 2 se enfoca en un impuesto mínimo global que sería independientemente de la ubicación de la sede o jurisdicción o país en que opere el grupo multinacional, básicamente. Siguiente. Con esto, pues, hemos abordado los puntos más relevantes que se refieren a la acción 1, que es a economía digital, y bueno, pues del 100% de la muestra que estamos tomando de referencia en cuanto a los países que a nivel mundial forman parte del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, por sus siglas CIAT. En este caso, 30% de los países que ya han adoptado la acción 1, bueno, pues se va a referir a lo que es América, al continente americano, Asia, Europa, que es Argentina, en el caso de América, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay. Asia solamente India. En el caso de Europa, solo 3 países, España, Países Bajos y Portugal. Fuera de esto, 70% de la muestra son países que aún no han implementado en su legislación lo referente a la economía digital. Siguiente. La acción 2, neutralizar los efectos de instrumentos híbridos. Siguiente.
La problemática principalmente radica que los grupos empresariales multinacionales aprovechan las diferencias en el tratamiento fiscal de una entidad o instrumento bajo las leyes de una o más jurisdicciones para lograr una doble no imposición, incluyendo un diferimiento a largo plazo del impuesto. Por otra parte, está el tema de la generación de beneficios indebidos para los contribuyentes. ¿En qué casos? Deducciones múltiples en diferentes jurisdicciones o países mediante un mismo pago, toma de deducciones sin la correspondiente acumulación en la contraparte y generación de múltiples acreditamientos de impuesto en diferentes jurisdicciones o países para un solo impuesto pagado. Siguiente. La problemática la podemos visualizar de manera sintetizada en este diagrama, donde vamos a tener dos empresas que se encuentran, en este caso, una en el país A, la otra en el país B, y en el caso de la empresa que se encuentra en el país A, paga intereses a la empresa que se encuentra en el país B mediante un instrumento financiero. Para efectos de la legislación que forma parte del país A, para esta empresa, este pago de intereses pues es considerado así, pago de intereses, y por ende hay una deducción autorizada de por medio. Sin embargo, de acuerdo a la legislación del país B, en esta empresa, por su legislación muy particular, el ingreso que recibe no va a ser considerado ingresos por dividendos y no ingresos por intereses. Y además, su legislación establece que el ingreso es parcialmente acumulable. O bien, si en dado momento este se acumulara en su totalidad, bueno, sería en ciertos momentos de manera diferida, jugando con el tema del valor del dinero en el tiempo, generando también otra problemática. En esto se resume el problema de la acción 2. ¿Qué soluciones se plantean? Siguiente, por favor. Bien, cambios en las leyes domésticas en forma de reglas primarias y secundarias o defensivas. Las primarias para negar la deducción de un pago cuando no sea acumulable en la jurisdicción de la contraparte, o cuando también sea deducible en la jurisdicción de la contraparte. Y las secundarias para requerir que la deducción sea incluida en los ingresos o bien negando la deducción duplicada. Por otra parte, cambios en el modelo convenio de la OSD para incluir una nueva disposición y un nuevo comentario detallado para asegurar que los beneficios de un tratado fiscal se apliquen apropiadamente al ingreso y negar los beneficios de un tratado cuando ninguna de las jurisdicciones reconozca el ingreso como el de cualquiera de sus residentes. En términos generales, esto lo podríamos resumir que una entidad que reside en una jurisdicción no puede aplicar deducciones por las transacciones llevadas a cabo con otra entidad que reside en otro país si ésta no reconoce los ingresos acumulables. En eso se resume la solución a esta problemática de la acción 2. Siguiente. De igual manera, con la referencia que estamos tomando de los países a nivel mundial por parte del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, por sus siglas CIAT, en este caso solamente el 19% de los países de esta muestra han adoptado la acción número 2 y un 81% no. ¿En qué casos sí se ha adoptado esta acción? En dos continentes, América y Europa. Para efectos de América está el caso de Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Para el caso de Europa está España, Países Bajos y Portugal. Pasamos a la acción 3, por favor, que está enfocado a recomendaciones relativas al diseño de normas para la CFC. ¿Qué es la CFC? Son compañías foráneas controladas
cuyo control lo ejercen los accionistas de la jurisdicción en la que se encuentra ubicada la casa matriz. Eso es una CFC, una compañía foránea controlada. ¿Cuál es la principal problemática en este caso? Bueno, pues son lo referente a reglas antidiferimiento relacionadas con estructuras de grupos multinacionales mediante las cuales ciertos ingresos que pudieron haber resultado en una deducción en otro país generados por una entidad controlada en el extranjero, lo que conocemos como una CFC, sean atribuibles en manos de los accionistas domésticos, no obstante que dichos ingresos no se hubieran distribuido a estos. Por otra parte, las empresas multinacionales pueden llegar a diferir la acumulación de esos ingresos hasta el momento de su distribución a los accionistas. Y por último, en ocasiones la distribución de las utilidades por la entidad intermedia a sus accionistas está completamente exenta como consecuencia de la aplicación de un régimen de exención en el país de residencia de los accionistas. Siguiente. Esta problemática la podemos ver desde el punto de vista con este diagrama, partiendo de abajo hacia arriba, donde vamos a tener una entidad X que va a ser una CFC que reside en el país C, en un país de alta imposición, que por otra parte vamos a tener una entidad Y que también va a ser una CFC, una compañía foránea controlada que radica en el país B de baja imposición, un régimen fiscal preferente o paraíso fiscal, y está la casa matriz que reside en el país A. La problemática la vamos a tener en el sentido de que la entidad X, que es una CFC, paga intereses y regalías a la otra CFC, que es la entidad Y, que reside en el país B, y esta entidad X hace deducible el pago de intereses y regalías, pero la entidad Y no resguarda los ingresos y no traslada las utilidades a la casa matriz. Esa es la problemática principal que se tiene en la acción 3. ¿Cuál es la solución? Tomando de referencia la acción 2 de mecanismos híbridos, bueno, pues que en este caso la entidad X, que es una CFC, que reside en el país C, no pueda aplicar la deducción de intereses y regalías a menos que la entidad Y, que también es una CFC, que reside en el país B, sí haga acumulables esos ingresos y lleve a cabo el traslado de las utilidades a la casa matriz. También algo muy habitual que se da en este tipo de grupos empresariales multinacionales es que alguna de las CFC reside en un país de baja imposición o REFIPRE, régimen fiscal preferente o paraíso fiscal en dado momento, donde sobre la base gravable la tasa del impuesto es reducida o incluso llega a ser una tasa de impuesto cero. Básicamente, esto es lo que podríamos destacar en términos generales de la acción 3. Siguiente. Ya para efectos de casi terminar, el documento pues plantea para efectos de su solución en el reporte el establecer 6 bloques que incluyan los conceptos básicos que se deben tomar en consideración en cuanto a recomendaciones relativas al diseño de dichas reglas, como es el definir lo que es una compañía foránea controlada, exenciones de compañías foráneas controladas y topes a los requisitos, definición de los ingresos pasivos, cálculo de los ingresos de una CFC, atribución de los ingresos y sexto, prevención y eliminación de la doble tributación. Siguiente. Para efectos de la muestra que he comentado al respecto, referente al CIAT, solamente del 100% de la muestra que se toma de base, el 19% sí ya ha adoptado en sus legislaciones la legislación 3,
perdón, la acción 3, y un 81% no ha adoptado en sus legislaciones la acción número 3. Tenemos de igual manera, en este caso, 2 continentes. América solamente la han adoptado Argentina, Chile, Colombia, México, y en Europa, España, Países Bajos y Portugal. Ese prácticamente es todo de mi parte en cuanto a la acción 1, 2 y 3. Al final estaré presentando las acciones 14 y 15. Le doy la palabra a Lucía. Muchas gracias, licenciada Beatriz. Vamos a continuar con el licenciado Fernando Fucci, quien es socio del área de impuestos y líder de la División de Impuestos Internacionales de Grant Thornton, Argentina. Socio del área de impuestos desde el año 2000, ha trabajado en Grant Thornton desde 1990. Cuenta con amplia experiencia asistiendo a clientes multinacionales en sus apariciones de y hacia el país. Y además, se especializa en materia de precios de transferencias de bienes y servicios y en derechos municipales. Cedo la palabra al licenciado Fucci. Adelante. Bueno, gracias, Ana. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Ana, ¿me confirmás que me escuchás? Claro, licenciado, confirmo. Bueno, muchas gracias. Como verán, la foto es de hace unos años, pero bueno, espero que todos los presentes sepan disimular esta circunstancia. Bueno, lo que vamos a ver ahora, por favor, anda poniendo las siguientes. Lo que vamos a ver ahora es la acción 4, 5, 6 y 7, las acciones de este plan de BEPS, y vamos a referirnos un poco a su aplicación en Latinoamérica y en otras partes del mundo, también vinculadas con esta encuesta de la CIAT. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, vamos a hablar en primer lugar respecto de la acción 4. La acción 4 está vinculada con la deducción de intereses y similares y tiene como propósito limitar la erosión de la base imponible en el impuesto a las ganancias como consecuencia de la deducción indebida de intereses y otros pagos de naturaleza financiera. Lo que vamos a ver ahora es el análisis de la acción y se reconoce o se admite que hay una vinculación con las guías y las normas de precios de transferencia y la necesidad de establecer nuevas normas de precios de transferencia en transacciones que involucren a préstamos entre compañías vinculadas y también básicamente algunos accesorios vinculados con ellas y que tienen relación con, por ejemplo, el acceso a garantías y operaciones con derivados entre compañías vinculadas. Estas nuevas transacciones, inclusive las acciones 8 a 10, que van a ver más adelante con mi compañera Ana de Bogotá, están vinculadas también con la cuestión de los precios de transferencia y el financiamiento entre compañías vinculadas. La siguiente, por favor. ¿Qué era lo que se observaba? ¿Cuáles eran las circunstancias o las maniobras más frecuentes que los fiscos observaban en todas las estructuras de financiamiento de compañías multinacionales? La primera es que los grupos multinacionales tendían o tienden a concentrar un elevado nivel de deuda con entidades independientes en países de mayor tributación, de más elevada tributación, para maximizar la deducción de los intereses, por supuesto. La segunda es la utilización del préstamo intragrupo para generar deducciones por intereses superiores a los gastos efectivamente incurridos por pago de intereses a terceros. O sea, a través de préstamos a terceros se estaba financiando o se estaba generando la deducción improcedente de intereses, cuando en realidad lo que correspondía, lo que hubiera correspondido, era en todo caso considerar estos intereses como dividendos, porque el endeudamiento tomado por determinadas filiales del grupo excedía por largo al endeudamiento promedio del grupo. Y por último, la utilización o la deducción de intereses para deudas que eran tomadas para financiar, generar rentas que no estaban sometidas al gravamen, generando de esta manera una asimetría, donde el interés era deducible, pero el beneficio asociado al interés era no gravado en el impuesto. ¿Y cuál fue la recomendación? La siguiente, por favor. La recomendación es generar una regla de proporción, lo que se llama la Fixed Ratio Rule, que limita la deducción de intereses a un porcentaje del EBITDA o del EBITDA, fijando un rango entre el 10 y 30. 30% es el rango que tomaron casi todas las legislaciones, de manera que los intereses entre compañías vinculadas serían deducibles hasta
esa regla de ratio fijo, hasta, por ejemplo, el 30% del EBITDA. Además, se prevé que para algunas actividades y algunas compañías, o cuando el ratio de endeudamiento del grupo fuera mayor por alguna circunstancia, porque son entidades dedicadas a actividades que requieren un financiamiento muy grande, muy alto, por ejemplo, obras de infraestructura, etcétera, se podría suspender o limitar o exceder de ese 30% en la medida que el ratio de endeudamiento del grupo sea mayor. Obviamente, esta circunstancia tiene que ser probada y demostrada al fisco, lo cual mostrar el endeudamiento de todo el grupo económico es algo, desde el punto de vista práctico, bastante difícil de implementar. Esa es la recomendación del fisco, la recomendación de la OCDE para que los fiscos se apliquen. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice el informe final? El informe final, vinculada con esta acción, recomienda la aplicación de este ratio, se aleja de la solución que a la cuestión de la capitalización exigua le otorgaban las legislaciones de casi todos los países latinoamericanos, que estaban vinculados en la regla de capitalización exigua o sobre la base de un porcentaje de una relación deuda-capital propio de la entidad tomadora del préstamo. Lo que sería el ratio de capitalización exigua, en Argentina supo ser 3:1, en Chile era 3:1 también, en varios países implicaban que se comentaba que el endeudamiento tomado con compañías vinculadas no podía exceder un porcentaje del capital. Este enfoque ha sido abandonado, ahora vamos a ver cuáles son los países que lo abandonaron, por el enfoque recomendado de la OCDE, y el enfoque recomendado de la OCDE no incluye la recaracterización como ajuste secundario de los intereses, de la parte de los intereses no deducibles. ¿Qué se refiere? ¿Qué es un ajuste secundario? Para ser un poco más concreto, si como consecuencia de la aplicación de estas reglas de capitalización exigua, una parte del interés devenía como no deducible, y si esa parte del interés ya hubiera sido pagado, podría corresponder su recaracterización como dividendo. O sea, el interés girado a la casa matriz o a el prestamista en exceso del interés que hubiera resultado deducible como consecuencia de la aplicación de la regla de capitalización exigua, podría haber sido caracterizado como dividendo y tener el tratamiento que la legislación local de cada uno de esos países le da al dividendo, que implicaría no solamente que, por supuesto, no es deducible, sino que además podría haber una retención de impuesto implicada si este pago de intereses en exceso hubiera sido caracterizado como dividendo. No es la recomendación de la OCDE, de todas maneras queda sujeto a las legislaciones locales el aplicar o no aplicar este supuesto o llamado ajuste secundario. Entonces, siguiendo la siguiente, por favor. Siguiendo la misma encuesta de la CIAT, diríamos que México es el país que ha sido pionero en la aplicación de esta regla. Argentina lo aplicó también, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Se aplican los países de la OCDE, de España, Países Bajos y Portugal, y México también es el miembro latinoamericano de la OCDE. Argentina es el buen alumno que está tratando de ser miembro, pero no lo dejan entrar en la OCDE, con lo cual Argentina también implementó la recomendación. Pero sin embargo, como verán ustedes del gráfico, hay una amplia cantidad de países que no han adoptado este enfoque y que prefieren mantener la cuestión de la capitalización exigua en el enfoque tradicional, es decir, el de admitir simplemente un determinado porcentaje del capital, una vez, dos veces, tres veces el capital como endeudamiento entre compañías vinculadas y admitir solamente los intereses vinculados con ese endeudamiento admitido como deducibles en el impuesto. O sea que la regla de la capitalización exigua todavía es de uso extendido en muchos de los países de Latinoamérica, con independencia de estos países que han adoptado el modelo o el enfoque recomendado por la OCDE. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La acción 5 estaba vinculada con la actividad es una acción vinculada no con la actividad de las compañías multinacionales, sí con la actividad de los fiscos.
que es combatir las prácticas nocivas. ¿Y quiénes imponían estas prácticas nocivas? No la imponían las prácticas nocivas las multinacionales, las compañías multinacionales en su afán de minimizar el gasto tributario, sino que estas prácticas nocivas las imponían las propias autoridades fiscales de los países, desatando una especie de competencia una especie de competencia desleal y ofreciendo beneficios tributarios o algunos regímenes favorecidos que le podían dar ventajas tributarias a compañías establecidas en países vecinos, de manera tal que se generaba una competencia desleal y se ahuecaba la base imponible del conjunto de los países. Este es el enfoque de la acción 5, que está orientada de nuevo a acciones de los fiscos, no acciones de los contribuyentes, y que tiene como antecedente el Fourth Forum of Harmful Tax Practices del año 1998, donde los países miembros de la OCDE discutían sobre las estrategias que ellos mismos imponían a nivel local en sus países para combatir las prácticas nocivas. La siguiente, por favor. La siguiente, Lucía. Bien. De manera que las autoridades fiscales se pusieron a trabajar en el tema y alcanzaron y determinaron que había dos aspectos básicos en los que trabajar: la sustancia y la transparencia. Y cuando hablaron de sustancia, se refieren al extensivo uso de regímenes de propiedad intelectual que en muchas jurisdicciones estaban vigentes y que otorgaban una serie de beneficios a las compañías que radicaran la propiedad intelectual en esos países sin que haya actividades sustanciales efectivamente desarrolladas allí. Curiosamente, los regímenes de propiedad intelectual se hicieron extensivos y eran aplicados por países miembros de la OCDE, con lo cual cada país miembro de la OCDE que se comprometía a combatir las prácticas nocivas establecía por otra parte su propio régimen de propiedad intelectual, que pasó mucho en los países de Europa, en la Europa del Este, donde el régimen de propiedad intelectual tradicional, por ejemplo de Malta, considerado un típico paraíso tributario, tenía que competir con el régimen de propiedad intelectual establecido por España, establecido por Luxemburgo, establecido por Bélgica, países que promovían el combate a estas prácticas y establecían por el otro lado sus propios regímenes de propiedad intelectual. Para combatir estos regímenes de propiedad intelectual se confluyó en la teoría del Nexus Approach, que es medir la efectiva sustancia del régimen de propiedad intelectual por las actividades efectivamente desarrolladas en la jurisdicción donde la propiedad intelectual está radicada. Entonces, se procura alinear los beneficios de la entidad de propiedad intelectual con la real contribución efectuada a su creación y su mantenimiento, bajo una regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple significa que sobre el total de los gastos, solamente el beneficio es atribuible en la medida que gastos de research y development del intangible hayan sido incurridos en esa jurisdicción, en la jurisdicción de que se trate. Entonces, hay un porcentaje de aplicación del beneficio que en realidad está alineado con el porcentaje de actividades sustanciales efectivamente incurridas por la sociedad en la jurisdicción donde tiene radicada la propiedad intelectual. Siguiente, por favor. Hay algunos beneficios adicionales que se le permitían a las sociedades y a las sociedades establecidas y a los regímenes de propiedad intelectual, como por ejemplo aplicar un costo adicional o aplicar un extra de 30% sobre determinados gastos de research y development. Este régimen no es aplicable a intangibles comerciales como las marcas. El costo de la propiedad intelectual adquirida no califica como gasto a efectos de beneficio, sí el gasto de mantenimiento posterior. Esto significa que si una compañía multinacional crea una compañía en Bélgica, por ejemplo,
aplicando el régimen de propiedad intelectual belga, y ahí transfiere propiedad intelectual ya desarrollada, ese costo de transferencia no califica a los efectos de tomar el beneficio de la propiedad intelectual de la sociedad belga. Sí califica los gastos de mantenimiento posteriores y de desarrollo, de innovación del intangible y de mantenimiento posterior, pero no califica a los efectos del beneficio la compra de la propiedad intangible desarrollada previamente por otra sociedad radicada en otra jurisdicción. No se admiten nuevos regímenes de propiedad intelectual que no estén basados en estos conceptos del Nexus Approach a partir del año del 2016 y se recomienda la reformulación de los existentes sobre la base de estas recomendaciones. Esta reformulación ya se hizo en buena parte de los países de Europa. Siguiente, por favor. Con relación a las iniciativas vinculadas de la transparencia, se reconoce que buena parte de estas prácticas nocivas se basan en la posibilidad que tienen los contribuyentes de establecer una comunicación con el fisco a través de lo que es consultas vinculantes, lo que se llaman tax rulings, y a través de la negociación, del poder de negociación o de la facilidad que existe en la legislación de determinados países de establecer una negociación sobre la tasa efectiva de tributación sobre la base de determinados parámetros, la inversión que van a realizar en propiedad intelectual, la cantidad de gente que van a tomar en función de estos beneficios. En función de estos parámetros pueden negociar la tasa fiscal y de esa manera, en esa negociación, perjudicar a las jurisdicciones donde esa propiedad intelectual va a ser utilizada. Siguiente, por favor. Respecto del intercambio de información, se acuerda entre todos los países aplicar un intercambio de información respecto de regímenes fiscales preferenciales, regímenes de acuerdos de precios de transferencia, Advanced Price Agreements, reforzar la información respecto de los establecimientos permanentes y acuerdos concediendo un ajuste a baja de beneficios, un régimen de información entre las autoridades fiscales indicando cuáles son los beneficios que le dieron a cada una de las compañías multinacionales. Siguiente, por favor. Y por último, se recomiendan prácticas respecto a cómo tratar y a dar publicidad a lo que se llaman las tax rulings, que es el régimen de consultas vinculantes que en muchos de estos países se aplica y bajo los cuales las multinacionales van preguntando, van consultando o van negociando mejores tasas de tributación efectiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la lista de entre los países de quienes han adoptado y quienes no han adoptado. Los que están aquí es por la afirmativa. Los que adoptaron son todos estos países, han adaptado sus legislaciones. Aquí en el Cono Sur es importante la adaptación que hizo a su régimen de zonas francas. Uruguay, por ejemplo, que adecuó toda la normativa de zonas francas, que es un régimen muy utilizado por compañías argentinas y brasileras, la adecuó a este régimen de actividad sustancial. Y la autoridad en materia de zonas francas es la encargada de revisar que estas actividades sustanciales se realicen efectivamente en el territorio franco, en la zona franca. Por supuesto, de nuevo, los países de Europa que están más alineados con la OCDE ya tienen este approach y muchos lo han tomado. No lo han tomado todavía en el 45% de los casos. Vamos a pasar a la acción siguiente, que está vinculada con el abuso de tratados. Lo que se discutía aquí, la siguiente, por favor. Lo que se discutía aquí es las prácticas habitualmente llamadas o concebidas como treaty shopping, que es la utilización abusiva de estructuras y sociedades radicadas en países con tratados de doble tributación, mientras que ninguna actividad sustancial se desarrollaba en el país donde estaba el tratado. O sea, en definitiva, la interposición de sociedades radicadas en países con tratados para minimizar la tributación. La primera recomendación es la que ustedes habrán visto en sus jurisdicciones en los últimos tratados. Ya los tratados no se llaman más, no tienen como título Tratado para evitar la doble tributación entre A y B, sino que es Tratado para evitar la doble tributación y para evitar la no tributación
entre país A y país B. O sea, hay un propósito, dentro del propósito de los tratados para evitar la doble tributación, se incluyó particularmente el de evitar la doble no tributación. Y se recomendó incluir reglas antiabuso. Y esas reglas antiabuso pueden ser de dos tipos: el llamado test del propósito principal y las llamadas cláusulas de limitación de beneficios, que lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. ¿Qué es el test del propósito principal? Si hay una sociedad que está, si una compañía A le presta servicios a una compañía radicada en el país B, y en el medio hay una compañía radicada en el país C que está intermediando y prestando este servicio, tiene que haber un propósito comercial para esa intermediación, en definitiva, y por supuesto el propósito comercial tiene que ser un propósito distinto que el de eludir las normas tributarias. De manera que si A le presta un servicio a B, pero A se lo presta a C y C se lo factura a B, tiene que haber alguna actividad sustancial, alguna necesidad comercial, alguna causa, razón o circunstancia comercial o que haga la efectiva naturaleza del servicio para que se justifique el pasaje o la interposición de esta compañía radicada en un país contratado. Este es el test del propósito principal que está incorporando, se recomienda incorporarlo a la mayoría de los tratados. ¿Y qué es una cláusula de limitación de beneficios al estilo de la que usan los modelos de convenio que desarrolla Estados Unidos? Lo vamos a ver con un ejemplo práctico en la siguiente slide, por favor. Prácticamente, si nosotros tomamos como ejemplo una compañía R, y si decimos que R, por ejemplo, está radicada en los Estados Unidos, que es un país que no tiene convenio con casi ninguna de las naciones de Latinoamérica, excepto con México, pero supongamos que sí lo tiene España. España tiene una red de convenios firmado con muchos de los países de Latinoamérica, y supongamos que Estados Unidos invierte en subsidiarias radicadas en 3 países latinoamericanos. Si esa inversión se canalizara a través de una compañía española, se podrían aprovechar los convenios entre los estados latinoamericanos con España y el convenio de España con Estados Unidos. Esa básicamente es una estructura típica de inversión, y muchas compañías americanas lo han hecho en Latinoamérica sobre la base de subsidiarias en España, algunas en UK, algunas en Holanda. Pasamos a la siguiente, por favor. Bajo esta estructura, hasta hoy, la cuestión que se discute siempre es si hubiera dividendos, quién es el beneficiario efectivo, si hay sustancia económica, si hay sustancia jurídica, y todo esto se discute bajo la norma, bajo el prisma, bajo el paraguas de las normas antiabuso locales establecidas en la legislación de los 3 países latinoamericanos A y B. Ahora, con una cláusula LOB, el análisis es objetivo. Bajo una cláusula LOB es por su acrónimo en inglés, Limitation of Benefits, implica que los beneficios del tratado solamente se van a aplicar, del tratado entre España y los países latinoamericanos, si el accionista de la sociedad española es otra sociedad española, está radicada en la jurisdicción del Estado. Entonces no aplicarían en principio los beneficios si de esta estructura no sería más aplicable, porque el accionista de la sociedad española sería una sociedad radicada en los Estados Unidos. Entonces, de esa manera, los beneficios del tratado entre España y los distintos países de Latinoamérica no le resultarían aplicables a esta sociedad española, porque esta sociedad española no cumple con el requisito de tener más del 50% de su patrimonio en manos de sociedades españolas o de accionistas españoles. Esto cambiaría bastante la aplicación de esto en casi todos. La extensión de este razonamiento en la red de tratados de Latinoamérica produciría un cambio sustancial en muchas de las estructuras que tenemos actualmente. El nuevo tratado, por ejemplo, entre Argentina y México, ya tiene alguna cláusula LOB, y en el futuro se recomienda la incorporación de cláusulas LOB en los nuevos tratados que se estén renegociando. Siguiente, por favor. El informe reconoce que tanto el test del propósito principal como la cláusula LOB tienen sus propias fortalezas y debilidades, y hay que ver
hay que ver, no termina siendo tan enfático en la recomendación de uno u otro enfoque, o a veces los dos enfoques, la cláusula del All-B y el test del propósito principal, reconoce que debiera analizarse caso por caso para evitar la extensión del treaty shopping. Pasemos a la siguiente, por favor, que ya está vinculada, creo, con la última. Países que ya adoptaron el enfoque, perdón, me olvidaba de comentar. Aquí, cuando hablamos de adoptar el enfoque, estamos hablando de hay dos maneras de adoptar el enfoque. Primero, incorporar en los nuevos tratados estas cláusulas. Estos son los países que están incorporando en los nuevos tratados estas cláusulas. Aquí está el listado. Como verán ustedes, la extensión es bastante extenso. El problema es la segunda fase de la aplicación de estas cláusulas, que es renegociar los tratados existentes. Los tratados existentes no tienen, en muchos de los países de Latinoamérica, este tipo de cláusulas, y para renegociar los tratados existentes, ustedes saben que los tratados, para renegociarlos, están sujetos a mecanismos legales que no son tan sencillos, o no como la simple modificación de la legislación local. Hay que denunciar, hay que anunciar, suspender la vigencia del tratado, renegociar el tratado, alcanzar un nuevo acuerdo y después ponerlo en vigencia a través de regímenes de ratificaciones parlamentarios y negociaciones de protocolo, etcétera, etcétera, con lo cual no es sencillo. Esta es la lista de los países que ya en los nuevos tratados aplican el nuevo enfoque, lo cual no significa que, por ejemplo, bajo el actual tratado entre Argentina y Holanda, o el mismo entre Argentina y España, ya resulten de aplicación estas cláusulas. No resultan de aplicación porque son tratados viejos no renegociados. De todas maneras, cuando uno habla de medidas antiabuso, siempre las medidas antiabuso refieren al espíritu y propósito del tratado, con lo cual eso no implica de que las cortes locales puedan empezar a reflejar esta realidad o este propósito antiabuso en decisiones sobre aplicación de tratados que estén redactados sobre la base del viejo, digamos, del viejo enfoque, por decirlo de alguna manera. Pasemos a la siguiente, por favor, que estamos un poco cortos de tiempo. El último punto es un punto no muy... pasemos al siguiente, por favor. La figura del establecimiento permanente no es muy extendida en Latinoamérica, pero sí es extendida en los países de Europa. Y lo que se plantea es impedir la ilusión de la tributación a través de la ilusión de la figura del establecimiento permanente. Y se descubrió, por lo menos del análisis preliminar, establecieron que la figura del establecimiento permanente se evita incurrir en establecimiento permanente en otros países mediante la utilización de contratos de comisión, la figura del comisionista, mediante la aplicación fraudulenta del concepto de actividades auxiliares o preparatorias que no implican la existencia de un establecimiento permanente, y a través básicamente de las figuras de fragmentación de actividades en diversas unidades de un mismo grupo económico. O sea, unidades de un mismo grupo económico realizan actividades por menos de 6 meses en cada uno de los países para evitar la figura del establecimiento permanente. Por favor, la siguiente. ¿Qué se propone para eso? Se propone para eso cambios en la definición del modelo del artículo 5 del convenio de la OCDE, que es el concepto de establecimiento permanente. Vamos a verlo rápidamente. Antes solamente constituía un establecimiento permanente cuando hablábamos de la actividad de comisionistas, si el comisionista podía concluir contratos en forma generando obligaciones o derechos para la compañía del exterior. O sea, una compañía del exterior podía tener un agente en un país, y si ese agente en el país no tenía la facultad ni la posibilidad de generar obligaciones, básicamente, ni de crear derechos ni obligaciones, se sostenía de que eso no era un establecimiento permanente. Ahora ese umbral se baja un poco y se habla de que puede haber un riesgo de un establecimiento permanente cuando una persona, le hace un comisionista, un agente, puede
negociar elementos materiales o sustantivos de los contratos. O sea, por más que si negocia un elemento sustantivo de un contrato y después la firma del contrato la hace otro, podría generarse un establecimiento permanente hoy. ¿Qué es un elemento material y qué es un elemento sustancial de un contrato? Va a depender del approach de la legislación local. Pero ese umbral de que antes el comisionista, si no firmaba un contrato que me obligara, no era un establecimiento permanente, ese umbral se bajó. La siguiente, por favor. Antes, el establecimiento de un almacén o de un depósito no generaba un riesgo de establecimiento permanente. Ahora es necesario que ese establecimiento o ese depósito se utilice para actividades preparatorias o auxiliares, no que se utilice para actividades recurrentes de la compañía. Siguiente, por favor. Por último, la regla antifragmentación cubría solo la actividad realizada por una empresa en varios lugares, ahora cubre la de todo el grupo económico. O sea, ustedes saben que en muchos de nuestros países el establecimiento o la permanencia de consultores externos por más de 6 meses en el país haciendo trabajos generan un establecimiento permanente. Lo que hacían las multinacionales que tenían dotación de gente y de personal en varios países, mandaban 4 meses a alguien de España, se iba al español, venía 4 meses a alguien de Francia, se iba al francés, venía 4 meses el alemán, y así de a 4 meses, de a periodos de 4 meses, nunca se generaba la existencia del establecimiento permanente en las jurisdicciones. Ahora se suman, esta antifragmentación se evita. No quiero terminar sin referirme muy brevemente a una cuestión de actualidad vinculada con la pandemia y el concepto del establecimiento permanente. Ustedes saben que en muchos de nuestros países el concepto de establecimiento permanente tiene alguna cláusula que viene del viejo modelo de las Naciones Unidas de convenio, en la cual la permanencia o la existencia de trabajadores actuando, empleados en relación de dependencia, actuando en una jurisdicción, en la jurisdicción puede generar la existencia de un establecimiento permanente. Y esto es importante por los cambios que se vienen con la pandemia y el llamado home office. Muchos de mis clientes, muchos de los clientes de los colegas y muchos de ustedes tienen en sus organizaciones gente trabajando, haciendo home office y trabajando en otros países. Y cuidado que eso, gente trabajando en otros países, puede generar obligaciones tributarias en los países donde están trabajando. Muchas veces la realidad de los negocios va por delante de las normas tributarias, y este es uno de estos casos. Es un caso donde el home office se ha extendido en el mundo, pero sin embargo se están quebrando. Hoy una empresa del exterior que tiene argentinos viviendo en Argentina haciendo home office, por ejemplo, está incurriendo en una contingencia fiscal porque no podría hacerlo sin tener una empresa en Argentina. Y supongo que en muchos de los países latinoamericanos, de los que estamos hablando en este foro, la situación es la misma, y eso es algo que probablemente no esté en conocimiento de la mayoría de las casas matrices que están haciendo uso extensivo del régimen de home office, y que eso puede derivar en contingencias fiscales futuras. Es algo que paralelo a lo que venimos hablando, pero que tiene una vinculación y se aplica en estos días. Para las acciones siguientes que están vinculadas con precios de transferencia, las van a seguir con mi colega Ana de Bogotá. Así que, Lucía, te cedo la palabra para que puedas presentar a Lucía, por favor. Así que bueno, gracias, y al final nos volveremos a reencontrar si alguien tiene alguna duda respecto de lo conversado. Buenas tardes. Muchas gracias. Nuevamente nos acompaña la licenciada Ana Cepeda, quien es gerente de precios de transferencia de Grant Thornton, Colombia. Licenciada, cedo la palabra. Gracias, Ana Lucía. Nuevamente nos encontramos y me complace en esta oportunidad participar en este tema tan evolutivo como es el proyecto de las BEPS. Continuando con lo anteriormente expuesto, vamos a tratar las acciones 8, 9 y 10, que las han llamado asegurar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor, donde habla de temas importantes en materia de precios de transferencia, y nos vamos a detener un poco más en la parte de los activos intangibles. Siguiente, por favor.
Acá encontramos la evolución de las guías de precios de transferencia. Y podemos ver en esta línea de tiempo la evolución de las guías de la OCDE, donde encontramos cronológicamente que se crea el reporte de la OCDE en el año de 1979 y que desde allí se inicia a hablar de precios de transferencia. Y nace cuando el modelo tributario de la OCDE desarrolló el principio de arm's length o el principio de plena competencia. Luego de esto, se hace una publicación más actualizada y ya es una guía con una aplicación metodológica más detallada, más aplicada, que se desarrolló entre 1996 y 1997. En el 2010 ya hubo un cambio en las guías de precios de transferencia y es el momento donde se incluye el capítulo de reestructuración de empresas y precios de transferencia, así lo llamaron. Acá empezamos a entender cómo el tema de los activos intangibles empiezan a jugar un papel importante. En ese momento o en ese año o periodo, las autoridades fiscales empiezan a detectar que los grupos multinacionales estaban haciendo transferencia de activos intangibles entre el grupo, pero que la remuneración de dicha transferencia y el uso de los activos intangibles en términos de funciones, activos y riesgos, que es lo fundamental en precios de transferencia, y me van a escuchar que lo voy a repetir muchas veces, no se estaban remunerando de la misma forma que se remuneraban entre terceros independientes. Entonces, esto fue un punto muy importante en el que se fijaron las autoridades y todo esto derivado de lo que se estaba viendo por los procesos de las reestructuraciones de los grupos multinacionales. Para el año 2013 a 15 se desarrolló el proyecto BEPS de estas acciones que vamos a hablar, la 8, la 9 y la 10, acciones específicas del análisis de precios de transferencia. Por esto, y a medida que ha aumentado el volumen y el valor de los intercambios intragrupo, se ha perfeccionado el trabajo realizado en el marco de las acciones de 8 a 10 del plan de acción BEPS, el cual ha tratado de dar respuesta a un sinnúmero de problemas que enfrentan tanto las compañías como las autoridades tributarias de cada jurisdicción. Y esto es a fin de garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor. Y esta es la meta. De pronto me pasaste una diapositiva, si te puedes devolver, por favor. Y como decíamos, esta es la meta u objetivo que tenemos acá enfrente de estas acciones, y es asegurar que las utilidades asociadas con la transferencia o el uso de intangibles se distribuyan de acuerdo con la creación de valor. Esta es la modificación más grande que se ha hecho en temas de precios de transferencia en los últimos años y en otras palabras, es movernos a dónde se está creando el valor. ¿Quién tiene mayor cantidad de activos? ¿Quién realiza mayor cantidad de funciones? ¿Y quién asume mayor cantidad de riesgos? Asimismo, ¿quién obtiene más utilidades o igualmente las mismas pérdidas? Acá es importante tener en cuenta que las transacciones entre vinculados acuerdan condiciones y que la conclusión de estas transacciones es un margen o ganancia derivado de esa misma transacción. Acá vemos que el objetivo con relación a los activos intangibles y estas acciones, en particular las tres, es asegurar que las utilidades asociadas a la transferencia o uso de intangibles se distribuyan entre las partes de acuerdo con la creación de valor. Siguiente. Ahora sí vamos con los objetivos. Entonces, las acciones BEPS número 8, 9 y 10 y adicional la 13, que ya la vamos a ver con Georgina, buscan reforzar los estándares actuales en materia de precios de transferencia, incluyendo pautas sobre el cumplimiento del principio de independencia efectiva o principio de plena competencia. Vamos a recordar rápidamente qué es esto. Y el principio de plena competencia exige que el precio fijado para aquellas operaciones realizadas entre empresas vinculadas sea el mismo que si se tratara de operaciones entre empresas independientes e importante en condiciones y circunstancias económicas comparables.
porque si las condiciones de las transacciones difieren de lo que se rigen entre entidades independientes en circunstancias comparables, habrá de ajustarse el cálculo de los beneficios con fines tributarios. Y este principio no solo ha demostrado ser útil como estándar práctico y equilibrado para las compañías, sino que también ayuda a las administraciones tributarias para determinar los precios de transferencia entre vinculados y asimismo evitar la doble imposición. En últimas, podemos decir que los objetivos de estas tres acciones se tratan de lo siguiente. Entonces, en primera medida, el primer objetivo se trata de dar una definición delineada de un intangible, que ya lo vamos a ver, el cual es el concepto para efectos de precios de transferencia que da las guías de la OCDE y algunos de los ejemplos los que trae para los activos intangibles. Entonces, primero es definir la transacción, ¿cierto? Si es que se trata de transferencia en marco de una reestructuración o si por el contrario se hace por el uso del intangible, que por cualquiera de las dos anteriores debiera tener una remuneración acordada, acorde al principio de plena competencia. Adicional, esta acción busca asegurar que los beneficios derivados de la transmisión o el uso de intangibles sea distribuida adecuadamente de conformidad con la creación de valor. La acción 9 busca el aseguramiento de que los resultados de precios de transferencia estén alineados con la creación de valor de riesgo de capital, es decir, abarca todos los aspectos específicos sobre el análisis y asignación de riesgos económicamente significativos. El análisis se basa en los términos contractuales pactados entre las partes. Es ahí donde se identifican los riesgos y qué cantidad asume qué cantidad asume cada riesgo o en qué proporción los asume. Cabe mencionar también que se deben considerar los activos, las funciones y los riesgos. Y por esta razón es tan importante realizar un análisis funcional robusto en el estudio de precios de transferencia. Y por último, igual de importante a los anteriores objetivos, viene el de la acción 10, que busca asegurar que los resultados de precios de transferencia estén alineados con la creación de valor de transacciones de alto riesgo que vamos a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a hablar del primer objetivo y vamos con el detalle de las guías de la OCDE en el capítulo 6, que es relativo a estos temas de activos intangibles. Siguiente. Entonces, ¿a qué se refieren los activos intangibles para propósitos de precios de transferencia? Y dice la guía que el referente de un activo intangible no es un activo físico, porque por supuesto no es un activo tangible, ni un activo financiero, porque no se refiere a un activo de este tipo, como un depósito bancario o cualquier otra transacción financiera. Las guías dice que puede ser objeto de propiedad o control y para ser usado en actividades comerciales. Y dice adicional, cuyo uso o transferencia generaría una compensación en caso en que la operación hubiera ocurrido entre partes o terceros independientes en circunstancias comparables. Con esta definición y lo que hemos visto hasta el momento, es importante recordar que las transacciones acuerdan condiciones y que debemos apuntar a hacer un análisis funcional nuevamente robusto y que el primer paso en los análisis de precios de transferencia, que no es otra cosa que entender con detalle las funciones, activos y los riesgos que involucran las partes en las transacciones. Que sea tan bien hecho, tan robusto este análisis, que demuestre dónde está la creación de valor en la transacción específica. Es decir, en últimas, dónde se crea el valor, en dónde debe estar la utilidad o pérdida de una compañía. Siguiente. Bueno, volviendo al objetivo número 1.
y en virtud de estas directrices en materia de transacciones de activos intangibles, entonces, las guías nos dicen que ese análisis funcional que, como les dije, voy a estar repitiendo y lo digo, debe ser muy bien hecho y que por supuesto es necesario hacer en los informes de precios de transferencia, deberá identificar los activos intangibles, ¿cierto? La forma de creación de valor y esa creación de valor debe ser a través de las funciones que realizan, los activos que utilizan y los riesgos que asumen en relación a las actividades de desarrollo, mejora, que lo tengo en negrito, mantenimiento, protección y explotación de los intangibles, y la manera en la cual interactúan con otros intangibles, activos fijos u operaciones de negocio. ¿Para qué? Pues, lo importante acá, para crear valor. Estas actividades mencionadas hacen referencia a un análisis DEMPE. Tal vez muchos lo hemos escuchado. Y para los que no, esto es una sigla en inglés, que es Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation, que quiere decir desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de los activos intangibles. Y acá se está resumiendo a qué le apunta la guía. Y es que los miembros del grupo multinacional se remuneren de acuerdo con la creación de valor y en virtud de su análisis funcional realizado. Siguiente. La guía nos da unos ejemplos claros de activos intangibles que, si bien señala que no es una clasificación única, incluye la mayoría de intangibles que conocemos en el ámbito empresarial, y uno de estos activos se presentan a continuación y nos da una idea de qué se refiere con activos intangibles. Entonces, uno de los ejemplos, vemos acá patentes, conocimientos técnicos y secretos comerciales, que es el know-how, marcas comerciales, licencias y derechos limitados, entre otros como el goodwill. Siguiente, por favor. Bueno, acá, asimismo, este capítulo 6 de las guías nos da a conocer diferentes pasos para identificar transacciones que involucran intangibles. Entonces, primero, tenemos que identificar el activo intangible, que no es solo el registro, sino que es todo lo que las partes que se relacionan con ese intangible hacen en relación con las actividades DEMPE, que ya dijimos que eran. Entonces, con el desarrollo del mismo, es decir, todo lo relacionado con la creación de ideas para los intangibles y poner los planes y estrategias en el lugar de su creación. Asimismo, mejorar el activo, porque estos reciben inversiones en pro de los mismos activos intangibles, ¿verdad? Para asegurarse de que puedan funcionar bien en todo momento. El mantenimiento de los mismos, que son las acciones que aseguran que los intangibles continúen funcionando bien y que estos mismos pues generen ingresos. Importante también en términos de protección, asegurarse de que el valor de los intangibles se mantenga fuerte. Se refiere a la forma en que los intangibles se utilizan para generar ganancias en términos de explotación. Es muy importante, como segundo punto, identificar los términos contractuales para determinar la propiedad legal y obligaciones y los mismos derechos contractuales. Acá volvemos a resaltar que es muy importante el análisis funcional. Los acuerdos o los contratos relacionados con los activos intangibles son igualmente necesarios porque de ahí se parte el análisis. Una vez identificada la transacción, identificado el activo intangible, los riesgos relacionados con el activo intangible, entonces los contratos nos van a ayudar o a lograr responder quién es el propietario legal de los activos intangibles. Estos mismos deberían, en últimas, responder a la realidad económica del activo y enmarcando la remuneración de una manera consistente entre las partes del contrato. Lo que se busca con el análisis del contrato debiera ser lo suficientemente completo
para responder no solamente a quién tiene la propiedad legal, sino a quienes le corresponde asumir las funciones, los activos y los riesgos significativos del activo intangible, y quién tiene la potencialidad de recibir una remuneración mayor derivada de la explotación del activo intangible. Siguiente. Siguiente, por favor. Por otro lado, es importante identificar las partes que realizan funciones, utilizan activos y asumen los riesgos en las actividades de EMPE, es decir, en el análisis funcional, caracterizar la operación en debida forma, determinar de qué se trata la operación, el tipo de intangible y tercero, determinar quién tiene la potencialidad de recibir más o menos remuneración derivada del beneficio de la explotación del activo. Y algo importante y finalmente, determinar los precios de plena competencia de estas transacciones, consistente a las contribuciones en relación con las funciones, activos y riesgos que asume cada parte. Y realmente, pues esto es lo fundamental en precios de transferencia. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos que en relación a la acción 8, la implementación es apenas del 12% de algunos países de América y de Europa. América, El Salvador, Paraguay, Honduras, y en Europa tenemos a Portugal. Siguiente. Rápidamente, pues vamos a hablar de los servicios intragrupo, que son servicios prestados por uno o más miembros de un grupo multinacional en beneficio de otros miembros, pues, del mismo grupo. La sección D en el parágrafo 7 habla de los servicios de bajo valor añadido y los define que son de una naturaleza auxiliar o de apoyo, no constituyen la actividad principal del grupo multinacional, es decir, no representan actividades que generan beneficios ni contribuyen a las actividades con importancia económica de ese grupo multinacional. No requieren del uso de intangibles únicos o valiosos, ni conducen a la creación de intangibles únicos, no involucran un nivel de riesgo significativamente alto, ni tampoco lo generan. Y lo que está pasando en algunas jurisdicciones en temas de servicios intragrupo, especialmente en servicios de bajo valor agregado, es que las autoridades tributarias están solicitando en fiscalizaciones información altísimamente detallada y específica del servicio prestado o recibido, lo que han llamado el test de beneficio, y es comprobar que esos servicios realmente se reciben, pero además cómo se reciben, cómo se benefician, en qué medida se beneficia el receptor de dicho servicio, que normalmente pues es la compañía local, la compañía analizada normalmente, porque pues podemos estar analizando la del exterior. Siguiente. En la guía también nos muestra que hay actividades que no recaerían dentro del ámbito de aplicación de los servicios de bajo valor añadido y pueden ser servicios que constituyen la actividad principal del grupo multinacional, servicios de investigación y desarrollo, incluido el desarrollo de programas informáticos, servicios de fabricación y producción, actividades de compra relacionadas con materias primas para procesos de producción, actividades de venta, distribución y comercialización, entre otros, no se identifican como servicios de bajo valor añadido. Siguiente, por favor. Ahora, acá sí vemos cuáles son servicios de bajo valor añadido, que lo incluye las guías, y dice que son servicios de contabilidad y auditoría, que son los que hacen la recopilación y revisión de información para estados financieros, entre muchos más temas contables. Servicio de procesamiento y gestión de cuentas por cobrar, pagar, cuentas por estas dos cuentas. Como ejemplo está la recuperación de la información de facturación del cliente, actividades de derechos humanos, ¿sí? Selección, gestión de personal, entre otros temas administrativos de esta área. Servicios de tecnología de la información cuando no constituyan la actividad principal del grupo, es decir, instalaciones, mantenimiento de sistemas, cursos de formación para el uso de aplicaciones,
etcétera. Servicios jurídicos, entre eso asesoría y consultoría en general, servicios generales de carácter administrativo y bueno, entre otros servicios. Siguiente. Acá la implementación de esta acción es del 22%. En América tenemos El Salvador, Paraguay, Honduras, República Dominicana, en Europa, Portugal. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos el tema de acuerdos de contribución de costos. Siguiente. Siguiente, por favor. Y una definición de los acuerdos de contribución de costos es que estos son acuerdos contractuales entre empresas, ¿sí? Y en el párrafo 8.3 dice que para distribuir contribuciones y riesgos involucrados en el desarrollo del acuerdo, ya sea de producción o la obtención de activos tangibles o activos intangibles, y asimismo los servicios, se espera que generen beneficios a cada una de las partes. También dice que no es necesario una entidad jurídica independiente ni un lugar fijo de negocio, pero se espera asimismo una contribución o beneficio. Siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de acuerdos y acá vamos a ver unos de ellos que son acuerdos para el desarrollo conjunto, producción y obtención de intangibles o activos tangibles, y que esto se espera obtener beneficios futuros sostenidos para los participantes y que estos deben asumir asimismo riesgos por beneficios inciertos y lejanos. El otro tipo de acuerdo de servicios, otro tipo de servicios son acuerdos de servicios, que se espera recibir beneficios más seguros e inmediatos y menos riesgosos. Finalmente, siguiente, por favor. Existen unos requisitos específicos, ¿sí? De un acuerdo de contribución de costos. Entonces, acá están plasmados, en 2 diapositivas les plasmé estos requisitos. Y uno de estos es donde los participantes deben ser únicamente empresas que esperen obtener beneficios mutuos o proporcionales. Especificar la naturaleza y alcance de los derechos de cada participante. No se efectuará pago alguno por los derechos específicos en servicios o activos tangibles o intangibles. Siguiente, por favor. El valor de las contribuciones de los participantes se determinará de conformidad con las directrices de la OCDE. El acuerdo debe establecer por anticipado pagos compensatorios o las modificaciones que se realicen. Y para terminar con estas acciones y darle paso a Georgina, siguiente, por favor. Tenemos en adopción el 18% de los países de América Latina y Europa han tenido en cuenta esta acción 10, la acción 10. Y vemos que África está Nigeria, América, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, en Ecuador, en Europa, Portugal. Siguiente, por favor. No, bueno, ya con esto finalizamos. Le damos paso a Georgina. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a continuar con la licenciada Georgina Cuellar, quien es socio de precios de transferencia en Grant Thornton, El Salvador. La licenciada Cuellar está a cargo de la práctica de precios de transferencia de Grant Thornton, El Salvador, desde marzo del 2019, cuando se incorporó al equipo de Tax and Legal de Grant Thornton. Inició su carrera profesional en una firma de Big Four. Adelante, licenciada, cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Lucía. Solo me confirma si me escuchas bien. Sí, licenciada, confirmo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es para mí un gusto poder compartir dentro de este foro. Como hemos visto con mis compañeros, las acciones BEPS por sí mismas son temas bastante complejos y pueden dar lugar a una plática más extensa. Sin embargo, hemos tratado de puntualizar en qué consiste o en los elementos esenciales de cada una de ellas y cómo va el avance
a luego de 6 años de que ya contamos con los informes finales que se lanzaron en el año 2015. Entonces, para continuar con la presentación, a mí me toca compartirles las acciones 11, 12 y 13. Siguiente, por favor. Siguiente. La acción 11, bueno, las 3 acciones que vamos a ver están muy relacionadas a lo que nos mencionaba Beatriz al inicio, a ese bloque de la transparencia, lo que tiene que ver con la información necesaria para evaluar la aplicación de las medidas de BEPS y la identificación de las situaciones que generan el traslado de beneficios, ¿verdad? Los riesgos de BEPS. Y en puntual, la acción 11 trata de esto. No es una acción que nos va a servir para identificar medidas de BEPS o para combatirlas, sino que tiene que ver con la recopilación de información para la identificación de estas acciones, de estos riesgos, y el seguimiento de las medidas una vez que son implementadas. ¿Cuáles son las premisas de esta acción 11? Y nos hablan los informes finales de que a pesar de que existen múltiples estudios empíricos que tratan sobre el tema de traslado de beneficios por razones fiscales, medir el alcance de BEPS todavía constituye un desafío dada la complejidad del fenómeno y las limitaciones para acceder a datos. Es entonces que la acción 11 propone la utilización de datos, metodologías, estadísticas y diferentes herramientas que estén actualmente disponibles y concluye que estas limitaciones obstaculizan seriamente los análisis económicos sobre la escala y el impacto de BEPS, por lo que se requiere una mejora tanto en el acceso de los datos como de las metodologías. En primera instancia, esta acción nos plantea que no debemos limitarnos o a los fiscos más bien, no deben limitarse a la información que tiene que ver con datos fiscales, sino también utilizar otras fuentes de datos económicos, macroeconómicos o financieros, que también la OCDE plantea que pueden ser indicios importantes de la existencia de estas situaciones de BEPS. En su segundo capítulo, esta acción nos plantea una tabla de 6 indicadores que emplean diferentes fuentes de información y que sirven para evaluar las prácticas BEPS, proporcionando señales que advierten la existencia de estas y sugieren que este fenómeno se ha visto incrementado con el paso del tiempo. Esta acción propone también recomendaciones para aprovechar mejor la información fiscal disponible y mejorar los análisis por parte de los fiscos. Siguiente, por favor. Los indicadores que se plantean son 6, se remiten a diferentes fuentes de datos, analizan diversos parámetros y analizan las distintas prácticas elusivas de BEPS. El primero trata de la concentración de la inversión extranjera directa en relación al PIB y lo que se busca acá es medir la realidad económica versus el dato de inversión extranjera, ¿verdad? El segundo indicador trata de medir las tasas de beneficio de filiales de grupos empresariales respecto de su casa matriz. Y el tercer indicador respecto de alguna jurisdicción específica que esté tipificada como de baja tributación, un régimen fiscal preferente o paraíso fiscal. El cuarto indicador trata de analizar las tasas impositivas efectivas de las grandes filiales de empresas multinacionales en relación con otras entidades similares, pero que no pertenecen a un grupo multinacional. Otro indicador consiste en la concentración de ingresos o regalías en relación con el gasto en investigación y desarrollo. Y el último indicador trata de la implementación de un ratio de gasto por intereses sobre el ingreso o beneficio de las filiales de los grupos empresariales en países donde se posee una tasa impositiva superior al promedio. Como vemos, todos estos indicadores tratan de identificar la existencia de las situaciones BEPS y de medir también la evolución que se ha tenido a lo largo del tiempo. Siguiente. ¿Cómo está la implementación respecto del informe que publica y actualiza constantemente el CIAT por las jurisdicciones que forman parte del CIAT?
Y tenemos una proporción bastante similar a lo que se ha visto a lo largo de las distintas acciones. Y se tiene entonces que solamente el 19% de los países del CIAT han implementado esta acción 11 que tiene que ver con la recopilación de información y el seguimiento correspondiente. Y para la región que nos interesa, tenemos que los países que sí la han adoptado son Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Siguiente. Tenemos entonces la acción 12, que también ya la hemos escuchado, conversado en las presentaciones de los compañeros anteriores, y plantea que la disponibilidad de información puntual, exhaustiva y pertinente sobre las estrategias de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas es esencial para que los gobiernos puedan identificar con rapidez las áreas de riesgo en materia de política y recaudación tributaria. Por tanto, esta acción constituye un llamamiento a formular recomendaciones relativas al diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras denominadas agresivas o abusivas, teniendo en cuenta, por supuesto, los costos administrativos para los fiscos y las empresas, y también aprovechar las experiencias del creciente número de países que ya cuentan con tales normas. El informe de la acción 12 establece también recomendaciones específicas relativas a las estructuras de planificación internacional, así como a la consolidación y puesta en práctica de mecanismos de intercambio de información más eficaces y una colaboración reforzada entre las administraciones tributarias. Nuevamente vemos que es una acción que trata sobre la transparencia, sobre la revelación de información o el requerir información a los grupos empresariales, como ya hemos visto en la presentación del tema anterior. Siguiente, por favor. De la acción 12 se identifican 3 resultados principales. El primero de ellos es establecer recomendaciones para el diseño modular de normas de declaración obligatoria que ya están vigentes en algunos países. El segundo resultado es un enfoque en estructuras de tributación internacional y consideración de una definición amplia de beneficio fiscal para captar este tipo de operaciones. Y el resultado 3 busca un diseño y puesta en marcha de los modelos mejorados de intercambio de información sobre estructuras de planificación fiscal internacional entre administraciones tributarias. Tenemos entonces en la siguiente slide el avance en la implementación de esta acción en los países que forman parte del CIAT y tenemos un porcentaje del 76 versus el 24% de países o jurisdicciones que sí han implementado esta acción, que para el caso de América serían los países pioneros o los países que están más avanzados en estos temas: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, con algunas observaciones en lo que ustedes pueden ver en asterisco o consideraciones, dado que no han adoptado la totalidad de las recomendaciones, sino algunas de las medidas, que es lo que tenemos en la siguiente slide. Los 9 países que vimos del CIAT que sí han implementado esta acción han adoptado la medida 1, que consiste en la presentación obligatoria de información relacionada con operaciones relevantes de los contribuyentes. En el caso de Argentina y México, no solo han adoptado la medida 1, sino también las 2, 3 y 4, que consisten en establecer mecanismos de seguimiento que permita vincular las declaraciones efectuadas, vincular la presentación de la información en el timing correspondiente y la implementación de sanciones específicas vinculadas a la implementación de la acción 12. Por otra parte, tenemos el caso de Perú y Ecuador, que se encuentran en proceso de adoptar la medida 1. Algunos comentarios adicionales tenemos para el caso de Argentina, que las planificaciones fiscales deben ser informadas dentro de 10 días de comenzada su implementación. En el caso de Chile, de acuerdo al informe del CIAT, se menciona que no es un régimen obligatorio, sino que se realiza a través de mecanismos de consultas que hacen los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos. En el caso de Ecuador, el reporte menciona que se realizó
una reforma de manera que el régimen de declaración pueda ser obligatorio, limitado a ciertas circunstancias. Sin embargo, se está todavía analizando la emisión de regulaciones para su implementación. Y en el caso de México, sí ya existe en vigor la obligación de la presentación de información obligatoria de manera general por el promotor y de manera excepcional por el cliente. Finalmente, tenemos la acción 13, que está vinculada a las acciones que nos explicaba Ana, relacionadas a precio y de transferencia. Y en este caso puntual vamos a hablar de la documentación de precio y de transferencia e informe país por país. Como aspectos generales de esta acción, tenemos que se exhorta al desarrollo de normas relativas a la documentación sobre precios de transferencia para aumentar la transparencia y teniendo en cuenta los costos de cumplimiento para las empresas. Las normas a desarrollar incluirán el requisito de que las empresas multinacionales suministren a todos los gobiernos información pertinente a la asignación, el reparto mundial de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados en los distintos países aplicando un modelo común. Y se desarrolla un enfoque estandarizado en 3 niveles, lo que conocemos como el reporte maestro, reporte local y el informe país por país. Cuando iniciamos con esta acción, era una situación bastante controversial, lo que requería el Country by Country Report, o el reporte país por país, y básicamente es una declaración informativa mundial que deben presentar las compañías multinacionales, precisamente su casa matriz, normalmente que excedan los 750 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, cada jurisdicción ha venido adoptando esta norma y adaptándola a las condiciones locales, ¿verdad? Tenemos también que esta norma, esta acción nos habla de que para facilitar la implementación de este estándar de documentación y la presentación de informes país por país, también se incluye un paquete de implementación de informes que incluye modelo de legislación y 3 modelos o herramientas para facilitar la implementación del intercambio de informes. Estos son el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa en materia tributaria, los convenios fiscales bilaterales y los acuerdos de intercambio de información fiscal. Lo que tenemos acá es que no solo es una declaración o un requisito de declarar información extensa del grupo multinacional, sino también que se establecen los mecanismos para que los fiscos puedan compartir esta información entre ellos. Y a la fecha, según datos de la OCDE, en 2016 se exigió la presentación del reporte país por país en 58 jurisdicciones y actualmente más de 90 países cuentan con la legislación que introduce esta obligación. También, según datos de la OCDE, tenemos que existen más de 2.500 relaciones para el intercambio de información y que los primeros intercambios ya se llevaron a cabo en el año 2018. En julio de 2020 se publicó el primer conjunto de datos anónimos de información obtenida a través de los reportes Country by Country de casi 4.000 grupos empresariales de 26 jurisdicciones y con operaciones en más de 100 países. Quiere decir que la realidad actual ya no solo es informar, sino que tenemos intercambios en vigor y tenemos también datos consolidados por la OCDE que ya son públicos. Y de hecho, la tercera edición de los datos que publica la OCDE en el Corporate Tax Statistics está proyectada para publicarse a finales de este mes, donde probablemente tengamos información más actualizada respecto a los reportes país por país que ya se han presentado en las distintas jurisdicciones donde aplican. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha venido implementando esta acción? Actualmente, el reporte del CIAT, si ven acá tenemos un porcentaje bastante alto respecto a las demás acciones y nos muestra que el 43% de los países que forman parte del CIAT han adoptado la acción 13. En el caso de América, tenemos Argentina, Belice, Bermuda, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú
y Uruguay, al igual que otros países en Europa, Asia y África, como España, Países Bajos, Portugal, India y Nigeria. Siguiente, por favor. Sin embargo, la implementación de la acción 13 no ha sido exactamente igual en todos los casos. Tenemos para el caso de Argentina que sí se implementó el estándar de 3 niveles, es decir, que sí se requieren los 3 tipos de documentación, el reporte país por país, el reporte local y reporte maestro. Pero tenemos el caso de Belice, Bermuda y Brasil, que únicamente cuentan con el requisito de reporte país por país, y si bien tienen requisitos de precio y de transferencia, esos no son exactamente como lo sugiere la acción 3, es decir, no estaríamos hablando de un reporte local de acuerdo a norma BEPS, sino a un equivalente o documentación de precio de transferencia o estudio de precio de transferencia con normas locales. Para el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, sí se adoptan los 3 niveles de documentación, reporte país por país, reporte local y reporte maestro. Y para el caso de Uruguay, tenemos que se implementa reporte país por país y reporte maestro, y que la documentación es con base a normas locales. Siguiente, por favor. ¿Cómo se está implementando la acción 13? Tenemos acá una tabla que resume los distintos requisitos de presentación del reporte país por país para las principales jurisdicciones de la región. Tenemos en el caso de Argentina, el requisito de presentar el reporte país por país está vigente desde el año 2017. El umbral de ingresos consolidados para casas matrices en Argentina que deban presentar este informe es de 750 millones de euros. Se presenta luego de 12 meses de finalizado el ejercicio, y además de ello es muy importante mencionar que si bien podamos estar en la situación de que no somos una casa matriz en Argentina, sí tengamos una obligación de notificar quién es la casa matriz o dónde está la casa matriz que debe de presentar el reporte país por país y en qué jurisdicción, ¿verdad? Esta es la obligación de las notificaciones, la cual también está vigente para el caso de Argentina. Es decir, no es necesario que la casa matriz esté en una determinada jurisdicción para que hayan obligaciones relativas al country by country. Lo que tiene que ver con la notificación ya es una obligación por sí misma que puede tener penalidades si no se presenta. En el caso de Brasil, el requisito está vigente desde el año 2016. El umbral de ingresos es de 2.260 billones de real brasileño. Se presenta luego de 7 meses de vencido el ejercicio fiscal, y también se requiere notificación para las filiales que no presentan el country by country. En el caso de Chile, se inició desde el año 2016 el mismo umbral de 750 millones de euros, con diferencia en la presentación luego de 6 meses, y para este caso no identificamos una obligación de notificar. Luego tenemos en el caso de Colombia que la obligación entra en vigencia desde el año 2016, el umbral de ingreso es de 81 millones como unidad de valor fiscal y se presenta luego de 12 meses. También hay obligación de notificación. En el caso de Costa Rica, el requisito inició desde el año 2017, México desde 2016, Panamá desde el 2018, Perú 2017, al igual que Uruguay. En todos estos países se presenta luego de 12 meses de transcurrido el ejercicio fiscal, y en todos ellos también se requiere una notificación en el caso de que no sea la matriz la que está ubicada en esa jurisdicción. También mencionarles que existen relaciones activadas para el intercambio bilateral de información del reporte país por país con diversas jurisdicciones. Es decir, que los fiscos ya han activado los mecanismos de intercambio de información con distintas jurisdicciones con un similar número de países, ¿verdad? Para el caso de Argentina tenemos que ha celebrado estos acuerdos con 62 jurisdicciones, Brasil con 63, Chile con 62, Colombia con 63, Costa Rica con 62, México con 63,
Panamá con 50, Perú con 61 y Uruguay con 62, ¿verdad? Es decir, que aquí cobra mucha relevancia el intercambio de información entre los fiscos. Todavía no conocemos de datos más actualizados presentados tanto por la OCDE como del CIAD, de casos de intercambio que hayan sido ventilados, ¿verdad? Sabemos que esta información se maneja de forma anónima, tanto por los organismos como por los fiscos. Sin embargo, es de mencionar que sí ya está muy activa el intercambio de información y el requisito de del reporte país por país. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Vamos a finalizar las acciones con Beatriz Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a continuar, como bien lo menciona la licenciada, con la licenciada Beatriz Guerra, quien estará concluyendo este segmento. Adelante, licenciada, cedo la palabra. Muchas gracias, Lucía. Siguiente slide, por favor, para partir de la acción 14, mecanismos de resolución de controversias. Siguiente. A manera de destacar lo más relevante desde el punto de vista de aspectos generales, bueno, pues es una acción que consiste en desarrollar soluciones para eliminar los obstáculos que impiden a los países a través de un procedimiento de acuerdo mutuo, MAP por sus siglas en inglés, el resolver controversias relacionadas con los tratados, incluyendo la ausencia de cláusulas de arbitraje en la mayoría de los tratados y el hecho de que el acceso a un MAP y el arbitraje puede ser negado en ciertos casos. Por otra parte, pues es importante tomar en cuenta el diseño de un estándar mínimo que consiste en un conjunto de medidas específicas que deben estar presentes en la normatividad y práctica de cada país para asegurar que las controversias relacionadas con los tratados fiscales sean resueltas cumpliendo tres características fundamentales que lo son oportunidad, efectividad y eficiencia. Siguiente, por favor. Las medidas del estándar mínimo están diseñadas sobre tres objetivos generales. Vamos a tener el inciso A, referente a que los países deben asegurar que los compromisos asumidos en el tratado relacionados con el tema del MAP deben implementarse de buena fe y de manera oportuna. En el inciso B, los países deben asegurar que los procedimientos administrativos promuevan la prevención y resolución oportuna de las controversias sobre la aplicación de los tratados fiscales. Y el inciso C, pues, va enfocado a que los países deben asegurar que los contribuyentes cumplan con los requisitos del artículo 25, que lo conocemos como el de procedimiento amistoso, en su primer párrafo del convenio que puedan acceder a este MAP en dado momento. Siguiente, por favor. Esto es en cuanto a los temas generales de esta acción, muy general, muy sencillo, y pues de acuerdo a la fuente del CIAD, el 46% de los países ya han adoptado esta acción 14, el 54% no. Vamos a tener que en el caso de África solamente Angola, América, vamos a tener Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. En el caso de Asia, solo India, y en el caso de Europa solo tenemos 3 casos, España, Países Bajos y Portugal. Siguiente, por favor. Para efectos de la acción 15, desarrollo de un instrumento multilateral que modifique los convenios fiscales bilaterales. Siguiente. En términos generales, bueno, pues podemos destacar que esta acción 15 pues va enfocada a analizar las cuestiones de derecho internacional público y tributario en relación con el desarrollo de un instrumento multilateral que permita que las jurisdicciones que así lo deseen implementen las medidas que se desarrollen en el curso de los trabajos de la base imponible y el traslado de las utilidades de beneficios y así a enmendar los convenios fiscales bilaterales.
ofrece soluciones concretas para que los gobiernos cierren las lagunas, los huecos en las redacciones jurídicas que se pudiesen encontrar en los tratados fiscales internacionales mediante la transposición de los resultados del proyecto BEPS a los tratados fiscales bilaterales en todo el mundo. Este instrumento multilateral permite a los gobiernos implementar estándares mínimos acordados para contrarrestar en dado momento el abuso de los tratados y mejorar los mecanismos de reducción de disputas al tiempo que brinda flexibilidad para adaptarse a políticas específicas de tratados tributarios. Siguiente, por favor. También permite que los gobiernos modifiquen los tratados tributarios bilaterales existentes de manera sincronizada y eficiente para implementar las medidas de tratados tributarios desarrolladas durante el proyecto BEPS, sin necesidad de gastar recursos renegociando cada tratado de forma bilateral. Y por último, en noviembre de 2016, más de 100 jurisdicciones, países, concluyeron negociaciones sobre el convenio multilateral que rápidamente implementará una serie de medidas de tratados tributarios para actualizar las normas tributarias internacionales. Definitivamente esta acción 15 ya cubre más de 90 jurisdicciones, países y que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2018. Definitivamente esta acción ha sido todo un reto desde su implementación, cuyo camino no se ha vislumbrado del todo sencillo en este proceso, definitivamente por objeciones y reservas que seguramente se han derivado de muchos países en el camino. Es con lo que podemos concretar y concluir con esta acción. Siguiente. Y bueno, pues de la muestra que hemos hecho referencia por parte del SIAT, solamente 52%, ya más del 50% del 100% de la muestra que estamos tomando de referencia ya han implementado esta acción. Como tal, 48% no. Vamos a tener que en África tenemos a Kenia, Marruecos, Nigeria, en América, Argentina, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y en el caso de Europa tenemos España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y en Asia solamente a India. Con esto, pues prácticamente ya concluimos el desarrollo de las 15 acciones, destacando lo más relevante.